Si en dado caso, pues ya hubieran pasado, solamente me lo indican, por favor. No sé si se encontrará el grupo de Willy Javier Patzán Sansé. Así es, licenciado, aquí estoy. Muy bien. Como se había indicado, ustedes ya deben de tener seleccionadas las dos personas que van a exponer el día de hoy, así que el tiempo es de ustedes. Muy bien, de acuerdo. Las dos personas que vamos a exponer el día de hoy es mi persona y mi compañero Daniel Telón. Entonces, vamos a hablar acerca del caso del juicio prohibitivo. Primero que nada, yo les voy a dar los antecedentes del caso. Se los voy a leer para que me entiendan bien. Entonces, este caso trata acerca de una mujer llamada Miriam Jiménez, que es una mujer de 20 años, casada y que trabaja como secretaria. Ella contrajo matrimonio con Carlos Roberto Pacheco Hernández el día 27 de noviembre de 1995. La consecuencia natural de dicho lazo fue por la procreación de los dos menores, Evelyn Lisset y Roberto, ambos de apellidos Pacheco Jiménez y ambos certificados con partida de nacimiento. Ella narra que su esposo, Carlos Pacheco, la presiona mediante amenazas, maltrato verbal y actitudes con la intención de desesperarla, así logrando que ella abandone el hogar conyugal y a la vez darle suficientes razones a Carlos para el divorcio. Bueno, en esta situación, con Carlos llegó a tal punto que Lisette Jiménez con sus dos hijos corrían un grave peligro. Entonces, Lisette tomó la decisión de pedir orden de alejamiento de ella, sus dos hijos y a ciertos lugares tales como su trabajo y su domicilio, el cual pidió que fuera en la tercera calle 11-20 de la colonia Enriqueta en el municipio de Misco. Seguido de esto, continúan los medios de prueba y demás formalismos. Ahora, mi compañero Daniel les explicará por qué la resolución es de carácter prohibitivo. Buenas tardes. En primera, quiero aclarar en qué consistió la resolución. Al señor Carlos Pacheco se le declaró como una persona con altos índices de peligrosidad para su familia, por lo que se le impusieron medidas de seguridad consistentes en las prohibiciones de perturbar, intimidar, de acercarse a cualquier miembro del núcleo familiar, así como de la residencia temporal que estos estaban habitando. Esta es una sentencia prohibitiva porque a Carlos Pacheco se le quitó el derecho o la facultad de realizar las acciones que acabo de mencionar, bajo la amenaza de una pena por su incumplimiento. En cuanto a los principios aplicables en esta, en primera, voy a tener que nombrar el principio de razón suficiente, ya que para que se tomaran estas medidas, su esposa tuvo que demostrar las amenazas y el peligro que tenían para ella y para sus hijos el estar cerca de su esposo. También encontramos el principio de no contradicción, ya que una vez que el tribunal decidió que Carlos Pacheco sí era una persona peligrosa o que implicaba un posible riesgo para su familia, habría sido algo contradictorio dictar esta sentencia y luego permitirle estar cerca de su familia, por lo cual ahí se dio ese principio de no contradicción. Muchas gracias. Muy bien, con eso. Bueno, licenciado, este es el caso que nosotros escogimos en base a las instrucciones que usted había dado en el chat, ¿verdad? Entonces, pues eso sería todo y pues muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias compañeros. El grupo de Betsy Alejandra Vázquez Martínez, ¿se encontrarán presentes? Buenas tardes, licenciado, ¿así es? Buenas tardes, el tiempo es de ustedes. Muy bien, gracias. Nosotros le hablaremos sobre el análisis de juicio de obligación. Yo les hablaré sobre los hechos, que es la sentencia oral de fijación de pensión alimenticia, proferida por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de la Familia del Departamento de Sololá. Dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia, seguido por Luisa Cutay, en contra del señor Camilo, en la que al resolver declara con lugar la demanda oral de fijación de pensión alimenticia, siendo así que serían 800 quetzales por concepto de pensión alimenticia, por lo cual la cantidad de dinero fijada fue por el señor Camilo Toj, quien deberá cancelarla en forma anticipada mensualmente.
pero por la parte de la actora pretende que en la sentencia se revoque la proferida por el juzgado de primer grado y se aumente la misma, mientras que el señor, mientras que mientras que el demandado, mientras que el demandado lo que quiere es que se modifique la misma y se rebaje la pensión impuesta, por lo cual la resolución de apelación llega a un resultado que mi compañera les va a explicar. Buenas tardes, compañeras. En base a lo que dijo mi compañera, la resolución de la apelación fue: primero, la Corte de la Sala de Apelaciones dio con lugar la apelación de la parte actora, aumentando la cantidad por concepto de pensión alimenticia a 1.200 quetzales, y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandado. Este encaja con un juicio de obligación porque se le impone el cumplimiento de una prestación al demandado. Una obligación consiste en hacer, no hacer y dar. Aquí el demandado debe entregar una cantidad de dinero, por lo cual se relaciona con la obligación de dar. Los principios lógicos que encajan en este juicio sería el de razón suficiente, porque toda resolución judicial debe estar fundamentada o basada en ley. Y el principio de no contradicción, porque en este caso ambas partes apelaron. A la parte actora se le dio con lugar la apelación y a la parte demandada se le declaró sin lugar. Y como establece este principio, no puede ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, excelente. El grupo de Brian Daniel Cos Ordóñez se encontrarán presentes. Sí, aquí estamos. Muy Les voy a bien. dejar el tiempo a mis compañeros, Brendan y Diego, por favor. Sí, buenas tardes, yo soy Brennan y voy a comenzar leyéndolo el caso y voy a también decir lo que es por qué es un juicio declarativo y por qué es un juicio atributivo, ya que el caso que nosotros hicimos trae los 4 juicios que nos dejaron. El caso se dice que el acusado es de Eduardo Castro, fue formalmente imputado por el delito de hurto agravado, el cual se está tipificado en el artículo 247. ¿Por qué? Porque se le acusa de haber sustraído de manera ilícita una motocicleta que pertenecía al señor Daniel Quintinilla, quien figura como el agraviado. En la primera declaración, el señor Edgar Eduardo aceptó los cargos y como está en el Código Procesal Penal, se le acusa también la obligación de realizar una reparación digna al señor Daniel por esto. También se le acusa, también se le pone una obligación de cumplir una obligación mediante el pago de una indemnización por la cantidad de 7,000 quetzales, que se entrega por cheque, si no mal recuerdo. Y también se le pone una pena de 1 año y 4 meses conmutables en prisión, con 5 quetzales diarios. Va. Y eso es todo el caso. ¿Por qué es un juicio declarativo? Porque es declarativo porque según el artículo 10 del Código Penal hay una causa de causalidad. Y el agravado, como vino y hizo todo, se declaró culpable en primera declaración, eso es lo que se dice como declarativo. Luego se viene porque es un juicio atributivo, porque, ¿cómo se llama esto? Porque hay un juicio condenatorio.
O sea que se le atribuyen los cargos penales al señor que robó la moto. Y le dejo con mi compañera que va a seguir con lo siguiente. En este caso es un juicio de obligación, ya que impone un deber jurídico, una obligación de dar, hacer o no hacer. En este caso es una obligación de dar, pagar los 7.000 quetzales a cuenta de indemnización, ya que según el artículo 491 du 10 del Código Procesal Penal, donde está regulada la reparación digna, que es lo que se le impone al acusado. Y también es un juicio de prohibición, ya que los juicios de prohibición son los que determinan las conductas que están prohibidas en el ordenamiento jurídico y que si se realizan pueden acarrear consecuencias penales. En este caso sería el hurto y su agravación. Eso sería todo. Gracias por su atención a todos. Muy bien. Vamos con el siguiente grupo. El grupo de Alan Víctor Orlando Cushilson. No sé si me puedes escuchar. Sí, se te escucha. Buenas tardes. El día de hoy, pues, los encargados de representar a nuestro grupo somos mi persona y mi compañero Emmanuel Yu. Nuestro grupo, al momento de realizar este trabajo, se auxilió de 3 expedientes. El expediente número 1 relacionado a la fijación de pensión alimenticia, la cual nos ayudó a identificar el juicio declarativo y el juicio de obligación. El expediente número 2 relacionado al delito de extorsión nos permitió ubicar el juicio prohibitivo. Y el tercer y último expediente relacionado a la relación laboral nos permitió establecer el juicio atributivo. Ok. Teniendo esto en cuenta, nos basaremos en el juicio prohibitivo, sabiendo que estos juicios son los que buscan imponer un deber jurídico de dar, hacer o no hacer. Nuestro expediente relacionado a la fijación de pensión alimenticia se basa en que la señora Carla, la actora, acude al órgano jurisdiccional de Quetzaltenango para hacer valer su derecho de recibir pensión alimenticia a favor de ella y de sus 4 hijas por parte del señor Carlos, que era en ese momento su esposo. En base a las pruebas presentadas y las audiencias realizadas, el tribunal procedió a fallar a favor de la actora, estableciendo que sí existía una obligación por parte del señor Carlos de prestar una pensión alimenticia, obligándolo a dar una cantidad de 1,000 quetzales mensuales de forma consecutiva, anticipada y sin necesidad de cobro. Eso sería todo por mi parte, y los dejo con mi compañero. Gracias, Alan. Como es bien sabido, el juicio prohibitivo, que fue el que expuso mi compañero y el que le estamos exponiendo el día de hoy, pues se basa en una conducta o una acción, pues valga la redundancia, prohibitiva, en donde la legislación o la ley de dichas conductas conllevan una consecuencia jurídica. En este juicio nosotros pudimos encontrar varios juicios o juicio de obligación, o varias partes que podemos explicar en este momento, que una es la razón suficiente, y esta es, cabe mencionar que la razón suficiente solo se puede condenar a alguien en el cumplimiento de una obligación si hay una causa o una razón suficiente. En este caso, pues teníamos la razón suficiente y teníamos la causa, y pues esto se estableció una relación jurídica. También pudimos ver de la parte de identidad, que también podemos encontrar que en este juicio lo encontramos, que podemos ver cómo el cumplimiento de la obligación solo puede ser igual a la obligación misma, y el presente de los alimentos solo pueden ser iguales a los alimentos. O sea, identidad tiene que identificarse tal y como es. El tercero, valga la redundancia, es el tercero excluido, que es una persona es o no es. No puede haber un intermedio, en este caso es un sí o es un no. Y aquí en este caso esta persona es o no es jurídicamente obligada a pagar los alimentos según el marco normativo, es paga o no paga. En este caso pues tuvo que pagar y no hay un estado en intermedio. En esta parte pues el juez debe determinar si la existencia, la obligación de este acuerdo a lo establecido en la ley, y de tal manera que no haya estado de intermedio que se considera que es obligado y no a la vez. Y la última parte es la parte de no contradicción,
que esta parte, si se prueba la filiación o el vínculo que genera la obligación, en este caso, si se muestran que las actas respaldan el vínculo, no se puede contradecir diciendo que no existe dicho vínculo. Como lo decimos, el de no contradicción no se tiene que contradecir, y en este caso no podemos contradecir que no hay dicho vínculo en este juicio que nosotros podemos abordar. Sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, si no, pues sería todo de nuestra parte. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Excelente disertación del compañero. Si quieren, continuamos con el siguiente grupo y que Álvaro continúe ahí en la moderación. Perdón que no logré encender mi cámara, pero estaba en unas diligencias y supongo que Álvaro ya les dio las indicaciones. Cualquier cosa, ya estoy aquí conectado, ya estoy disponible si hay alguna duda, pregunta, comentario. Muy bien, compañeros. Muchas gracias por la disertación. El grupo de Giovanni Sebastián Kushkok. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nosotros somos el grupo de Giovanni y yo les voy a dar un poco del contexto del caso. Nuestro caso trata de un hombre que padece de sordomudez y que en repetidas ocasiones le enseña su parte íntima a una niña de 5 años. Un día, cuando la niña regresaba de la tienda, le salió al paso el hombre y le tapó la boca y se la llevó a su casa, en donde le tocó sus partes íntimas a la niña con intenciones de abusar sexualmente de ella. Hecho que no pudo establecerse, ya que la hermanita de la niña logró entrar a la habitación y logró ver al muchacho, ¿verdad? Entonces ya ella va con sus papás a avisar y todo. Cuando se hacen las denuncias, la denuncia correspondiente, no le dan al lugar al acusado, sino que lo dejan libre y lo absuelven de toda culpa, ya que no hay pruebas suficientes contra él. Entonces el Ministerio Público, insatisfecho, se va a una apelación. Y en la apelación la dan sin lugar de igual manera porque no tuvo un intérprete para que él escuchara su sentencia. Entonces el Ministerio Público, inconforme de igual manera, se va a una casación para aclarecer los errores jurídicos del juez. Y mi compañero va a seguir con el análisis que hicimos y encontramos los 4 juicios en un mismo expediente. Buenas tardes. Una vez que lo que explicaba la compañera de que la sentencia fue de absolución de parte del señor juez, ¿verdad? Y el Ministerio Público lo que hizo fue apelar esa sentencia y la declararon sin lugar. Luego el Ministerio Público nuevamente presenta una casación. En esta casación, la Cámara Penal declara de oficio la anulación de la sentencia de absolución por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. Entonces, este es un juicio declarativo. Ahí vemos porque de oficio se da la anulación de la sentencia. El principio de razón suficiente se da en este caso por el fundamento del juez fue, del juez fue error legal en las actuaciones, ¿verdad? Perjuicio en los derechos de la víctima, violó el debido proceso y el derecho fundamental de una tutela judicial efectiva para la víctima. Luego el juicio de obligación, porque la Cámara Penal, cuando anula el fallo, ordena de oficio. Ahí donde vemos el juicio de obligación, ordena de oficio el reenvío de las actuaciones para que el juzgado de primera instancia penal, como juez de garantías, renueve el diligenciamiento de las actuaciones
conforme al artículo 142 del Código Procesal Penal y emita nuevo pronunciamiento. Aquí también vemos el principio de tercero excluido. El principio de tercero excluido es cuando una situación legal debe ser resuelta conforme a una decisión firme, ¿va? Evitando ambigüedades. Entonces, lo que pasó aquí, la absolución no derivó de la ley y las constancias y tampoco desacreditó los hechos. No fue fundamentado en ley la decisión del juez. Gracias. Muy bien, compañeros, muchas gracias por la disertación. Se encontrará presente Josué David Sisimit Rodríguez. Sí, Álvaro, aquí estoy. Buenas Muy tardes. bien, adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero, yo para esto me aboqué a dos casos. El primero es el expediente 936-95, que es sobre una inconstitucionalidad, sobre la inconstitucionalidad de los artículos 232 al 235 del Código Penal, el cual daba exclusividad al hombre para ejercer acción penal en caso de adulterio. En la resolución, aquí encontré un juicio prohibitivo en el cual de ahora en adelante se prohíbe el uso de esos artículos en cualquier juicio o sentencia. Como segundo caso, me aboqué un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de la Pane Blanca. Este caso es sobre una panel que rondaba en Guatemala, que era encargada de secuestrar y de asesinar a personas que estaban ligadas a la guerrilla. La Corte Interamericana, en su sentencia, encontré los otros tres juicios. Primero, el juicio declarativo, donde en la sentencia dice que la Corte Interamericana, por unanimidad, declara que el Estado de Guatemala violó el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después, como juicio tributivo, encontré que por unanimidad declara que el Estado de Guatemala debe realizar una investigación real y efectiva para determinar las personas responsables de la violación a los derechos humanos y que se ha hecho referencia en esta sentencia y eventualmente sancionarlas. Aquí la Corte Interamericana le atribuyó una consecuencia jurídica al Estado. Y por último, como juicio de obligación, dice que la Corte Interamericana declara por unanimidad que el Estado de Guatemala está obligado a reparar las consecuencias de las violaciones declaradas y a pagar una justa indemnización a las víctimas y, en su caso, a sus familiares. En este último juicio, la Corte Interamericana le impone un deber jurídico al Estado. Eso sería todo. Muy bien, gracias por la disertación. Adiós. Compañeros, ¿hace falta algún grupo que haya enviado su trabajo y que no se le mencionó? ¿O ya todos los grupos están? Adelante, Flor Vázquez. Sí, Álvaro, buenas tardes. Falta nuestro grupo. Muy bien, ustedes son el grupo. Voy a verificar aquí. Aparte del grupo de Flor, ¿hace falta alguno más? Muy bien. Compañera, adelante, por favor, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias. El día de hoy vamos a exponer mi persona y mi compañero Jiré Velázquez. Para entrar un poco en contexto, nosotros nos basamos sobre el expediente número
02042-2020-247, que se fundamentó en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, esto del municipio de Villanueva, el cual basa los hechos en que el 27 de octubre del año 2020, 3 personas de nombre Gerardo Bosel Chuyá, Alex Estuardo Bosel González y Miguel Ángel Herrera Montúfar fueron encontrados con 4 paquetes rectangulares, esto con características distintivas de marihuana, con un peso de 20.7 kilogramos. Asimismo, también se les encontraron 2 balanzas. El Ministerio Público acusó a estas 3 personas del delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito según el artículo 38 de la ley contra narcoactividad. Asimismo, también se procesó a Miguel Ángel Herrera Montúfar, pero este tribunal lo absorbió de todos los cargos. Nuestro expediente se basa en un recurso de apelación especial por motivo de fondo interpuesto por el Ministerio Público. Esto porque se tuvo la duda procedente de la resolución que había dictado el juez de dicho tribunal, porque juzgó a estas 2 personas, a Gerardo Bosel Chuyá y Alex Estuardo Bosel, por el delito de facilitación de medios. Esta sentencia se basa en que se coloca el recurso de apelación porque el Ministerio Público quería que la pena que se les había imputado, es decir, una pena de 5 años conmutable a razón de 5 quetzales diarios y una multa de 5,000 quetzales, no era la correspondiente ante la impugnación que ellos habían hecho, ya que se modificó la calificación jurídica y por ende se condenaron por el delito de facilitación de medios, cuando el delito correcto era comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. El MP presenta este recurso de apelación y los magistrados de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones resuelven con lugar este recurso de apelación, ya que consideraron procedente e inequívoco la resolución que había dictado el juez del tribunal. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes. Ya habiendo mencionado el contexto, voy a explicar acerca del juicio prohibitivo que se estableció en esta sentencia. Para empezar, un juicio prohibitivo son aquellos que establecen prohibiciones legales, determinan conductas que están prohibidas por un ordenamiento jurídico. En esta sentencia, pues al modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, se establece ese juicio prohibitivo. ¿Esto qué significa? Que hubo una prohibición legal implícita, porque en la modificación de la sentencia se impide que siga vigente la condena de los 5 años conmutables, como se menciona anteriormente del artículo 41 de facilitación de medios de la ley contra la narcoactividad, prohibiendo que los acusados sean condenados por este delito y en su defecto sea condenado por el artículo 38 de la ley de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Tomando en cuenta si la resolución de la sentencia explicara algo como queda prohibido que los acusados sean juzgados por facilitación de medios. Y ahí es donde se establece este juicio prohibitivo. También el juicio de obligación, que es como su mismo nombre lo indica, impone un deber jurídico a una persona o a alguna entidad. En esta sentencia se puede ver su juicio de obligación cuando dice los acusados deberán, cuando establece, los acusados deberán pagar la multa dentro del tercer día de encontrarse firme el presente caso. En caso contrario, se convertirá en un día de prisión por cada 100 quetzales dejados de pagar. No hay mucho más que explicar. Se ordena a los acusados que paguen la multa por un plazo específico. En el juicio atributivo, lo que suele hacer es asignar o atribuir una consecuencia jurídica específica. En el caso de nuestra sentencia, en el momento donde establece, se les impone a cada uno la pena de 12 años de prisión inconmutables y una multa de 50,000 quetzales, es ahí donde se atribuye este juicio.
Por último, su juicio declarativo. No hay mucho que explicar también. Es aquellos que no tienen ninguna prohibición o una atribución, simplemente expresa lo que hay en la realidad. En nuestra sentencia declara un hecho jurídico, ya que los acusados son culpables del delito de comercio, además de que no ordena ni prohíbe nada y no se han impuesto todavía una pena. Con eso terminaríamos los juicios declarativos. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Vuelvo y repito, ¿algún otro grupo que haga falta? Todos los grupos pasaron ya. ¿Cuántos fueron en esta sesión que han pasado? ¿Cuántos grupos, Álvaro? En total fueron, ahorita le tengo el dato. Vamos a ver, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos cabales, Lick. 10 grupos pasaron en esta sesión. 10 grupos pasaron en total, entre las dos sesiones, Lick. En total. Sí. Va. En esta sesión, ¿cuántos grupos han pasado? En esta sesión pasaron, vamos a ver, pasaron 5 grupos, Lick. Pasaron 5 grupos. Va. Excelente. Entonces, compañeros, no sé si lograron pasar todos los grupos. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna opinión? No, va. Del primer grupo, andate a la carátula, Álvaro, porfa. Mira quién es el compañero, el quinto compañero que aparezca de arriba para abajo. ¿Cuál es el nombre? Compañero o compañera del primer grupo que pasó el día de hoy. Primer grupo que pasó el día de hoy, muy bien. Ahorita le indico. El quinto. Brenda Leticia. Brenda Leticia, ¿está por ahí, compañera? Sí, licenciado. Va. ¿Usted intervino en su grupo o fue algún otro compañero? Fue otro compañero. Va. Explíqueme, no sé, no logré escuchar si sus compañeros que pasaron explicaron alguno de los principios lógicos supremos que lograron identificar dentro de las resoluciones. Si ya explicaron alguno, explíqueme otro de los que no hayan mencionado, y si no explicaron ninguno, mencióneme alguno y establezca por qué es necesario este principio lógico supremo dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco o dentro del derecho como tal. Bueno. Bueno, le voy a explicar el juicio de prohibición, el juicio prohibitivo, perdón. Pero, mira, pues, me escuche bien la pregunta. Estoy hablando de principio lógico supremo. ¿De qué principio lógico supremo? No de los juicios, sino ahorita, yo sé que la tarea era sobre los juicios, pero ¿qué principio lógico supremo se utilizó en ese proceso como tal? ¿O el juez al emitir sentencia? ¿O cómo usted logró distinguir alguno de los principios lógicos supremos dentro de ese proceso como tal? Bueno. Le voy a decir sobre el caso laboral de Elmer Rubí Jiménez contra Seguridad Sin Fronteras de Sociedad Anónima. El tribunal es el juzgado cuarto pluripersonal de trabajo y previsión social. En este caso, los principios lógicos aplicables en la sentencia es el principio de razón suficiente y el principio de no contradicción. En el principio de razón suficiente es porque ya que
Para que el tribunal fallara a favor de Elmer, este tuvo que presentar pruebas suficientes para convencer a los jueces. Y también el principio de no contradicción, ya que ambos, Elmer y Seguridad Sin Fronteras, se demandaron y la demanda inicial se le concedió a Elmer, pero la demanda contra este que se hizo Seguridad Sin Fronteras fue rechazada por versar en el mismo derecho que exigir Elmer, y si se le hubiera concedido también en esta demanda, se habría presentado una contradicción. Excelente, gracias compañera. Excelente respuesta. Del segundo grupo, Álvaro, el que aparezca, ¿cuántos integrantes hay del segundo grupo? Ahorita le indico, licenciada, cuántos integrantes hay del segundo grupo que pasó hoy. Del segundo grupo tenemos, a ver, 15 integrantes. No va. El 14, ¿quién es? Kaylee Paola del Rocío, Joaquín López. ¿Está presente la compañera? Sí, licenciado. Va. ¿Usted participó el día de hoy o fueron otros integrantes de su grupo, compañera? Fueron otros integrantes. Va, de acuerdo. ¿Cuáles fueron los juicios? ¿Qué juicios explicó su grupo? ¿Explicaron los 4 como tal o solo se centró en uno? Y si no explicaron los 4, explíqueme uno de los que no haya explicado algún compañero como tal. Ahora, si explicaron los 4, me lo confirma. No explicaron los 4. Va. ¿Cuál explicaron? Explicaron el... permítame. El de aclaración y el de obligación. Sí. Va, explíqueme el de prohibición de su grupo, por favor. ¿De qué trata? Un breve resumen de qué trataba el juicio, cuál fue la resolución y por qué usted considera de que entra dentro de los juicios de prohibición. Y también me explica cuál es el objeto principal de un juicio de prohibición. Permítame. El prohibitivo se refiere a un caso sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contra John Wang Kong, en el cual el ICS interpuso una demanda en contra de él por una deuda que tenía de 47,213 quetzales. En el tribunal consideró que el título era suficiente y la deuda era exigible, en el cual en este caso es prohibitivo porque a él se le prohibió la salida del país por este pago, por la deuda que tenía. Entonces, por ese caso sería un juicio prohibitivo. Y es prohibitivo porque en sí se le prohíbe una conducta a las personas, algo que no puede hacer en este caso, que era salir del país. De acuerdo, gracias compañera, excelente respuesta. Con el siguiente grupo que pasó, Álvaro, el que aparezca en el número 8, ¿cuál es el nombre del compañero o compañera?
Ahorita le digo el siguiente grupo, número 8, Héctor Josué Barrientos Ruano. Ah, va. ¿Está el compañero Héctor Barrientos Ruano? Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, te escucho, compañero. Disculpe, Lito, no puedo encender mi cámara, pero voy en el bus. Ah, va en el bus. Entonces, ahí escucho que va en el bus. Entonces, el compañero anterior, ¿quién es, Álvaro? Vamos a preguntarle a alguien más. La compañera Melissa Alejandra Lemus Fernández. Compañera Melissa. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Mire, explíqueme uno de los juicios de los que no explicaron algunos de sus compañeros y amplíeme de alguno de los principios lógicos supremos que usted pudo haber identificado en esos juicios. ¿Y por qué considera que es importante este principio dentro del derecho? De acuerdo. Mis compañeros expusieron sobre el juicio de obligación basado en una sentencia de alimentos y habíamos trabajado sobre otro que es el prohibitivo. Ajá. Acá tenemos nosotros una sentencia sobre un delito de extorsión. Nos basamos en porque en el juicio prohibitivo, pues estos juicios nos establecen las prohibiciones legales, es decir, las conductas que están prohibidas dentro del ordenamiento jurídico y que de no ser cumplidas, pues obtienen consecuencias jurídicas. Pues nosotros nos basamos en que el sujeto, va al Ministerio Público a interponer una demanda por un delito de extorsión que se le estaba haciendo a una línea de buses extraurbanos. Y pues él detalla dentro de su sentencia el momento en que se dieron los hechos donde un sujeto desconocido entra al bus y pues con un arma blanca le entrega un teléfono celular y le indica de forma amenazante que él va a ser llamado para que él pueda, y le van a dar instrucciones para que él pueda dárselo al dueño de esta línea de buses y pues en consecuencia ellos puedan pagar. Y en efecto, pues eso sucede. Le llaman al piloto del chofer y pues le exigen el dinero, le dan el número de cuentas a donde él tiene que depositar el bien que le están pidiendo y las cantidades que le van a pedir de entrada, por decirlo así, y luego de forma quincenal. Entonces, nosotros tomamos este juicio como prohibitivo porque el Código Penal establece que esta conducta pues es prohibida, ¿verdad? Y nos basamos en la razón en el juicio lógico de no contradicción, ya que en la sentencia del juez, pues él determina que el sujeto que participó en la extorsión es culpable. Entonces, acá el juez o determina si es culpable o es inocente, pero no puede ser culpable e inocente al mismo tiempo. Y el de identidad, porque pues nuestra sentencia es igual a esa sentencia, ¿verdad? El hecho delictivo es como tal y pues no se puede cambiar. Excelente, compañera. Buena argumentación ahí. Gracias por participar. Vamos a ver del otro grupo, Álvaro. ¿Cuántos integrantes de ese grupo? 14, licenciado. 14. El número 1, ¿quién es? Brian Daniel Cos Ordóñez. Brian, ¿está conectado el compañero Brian? Sí, licenciado, aquí estoy. Ah, va. Excelente, compañero. Hágame un favor, explíqueme alguno de los juicios que no explicaron los Ya fueron compañeros explicados los 4, licenciado. ¿Cómo? Fueron explicados los 4 juicios. Explicaron los 4, va. Entonces, háceme un favor. Explícame cuál es la diferencia sustancial entre el juicio declarativo y el juicio de prohibición. Y asimismo, trata de identificar por lo menos 2 principios lógicos supremos dentro del expediente o dentro de la resolución como tal. Si quiere, puedo comenzar con los principios lógicos supremos.
Está bien, claro. Podríamos tener el principio de identidad en la definición que es una sentencia de hurto. El principio de identidad, su concepto siempre será igual a sí mismo. También tendríamos el principio de tercero excluido, en el cual en la sentencia se dictó al acusado como culpable y no hay un punto medio en que él fuera medio acusable. Y ahora con lo primero que me había comentado, es que el declarativo declara la existencia de un derecho, más el atributivo asigna una consecuencia jurídica. Ajá. Sí, está bien. Solo que ahí me dijiste, yo te había hecho el prohibitivo, pero igual está bien la comparación y la diferencia sustancial. Excelente, compañero. Gracias ahí por participar. Del siguiente grupo, Álvaro, ¿cuántos son? El siguiente grupo solamente lo trabajó un compañero solo. Va. No, el siguiente, el que siguió después del compañero que intervino solo. El último grupo, ahorita le indico cuántos integrantes son. Gracias. $12 integrantes, licenciado. 12. Sí. Va, el número, el que aparezca como quinto, por favor. Laura Majerly Zúñiga Chacón. ¿Está la compañera conectada? Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. ¿Su grupo explicó todos los juicios o dejó algunos sin explicar? No, están los 4 explicados. Va, entonces hágame un favor. Vuelva y refuerce un poco más el juicio prohibitivo y me explica en esencia cuál es la lógica de un juicio prohibitivo como tal. Veamos. Más que todo, si quiere, lea el juicio prohibitivo, la sentencia y me explica cuál es la lógica del juicio prohibitivo, o sea, qué es lo que busca el juicio prohibitivo. Lo que busca el juicio prohibitivo. Bueno, Afirmativo. Para empezar, estos juicios establecen prohibiciones legales, los cuales buscan determinar las conductas que están prohibidas en el ordenamiento jurídico. En este caso se habla acerca del comportamiento ilícito de estos sujetos procesales que fueron los procesados por la marihuana, por tenerla bajo posesión ilícita, según el artículo 41 de la Ley contra la Narcoactividad, la cual establece la resolución de prohibición legal, porque la modificación de la sentencia se impide que siga vigente en una condena de 5 años conmutables. En esencia, ¿y qué fue lo que prohibieron? En esencia, tengo entendido que fue acerca de la conducta, es decir, los 5 años. Pero le prohibieron a la persona algo como tal para que sea un juicio prohibitivo. Ajá, la libertad. A los 2 que fueron los sujetos procesales. ¿Cómo? La libertad. Ajá. Pero más que todo cuando hablamos de cuando son temas penales y condenan, ya sea prisión o multa, no es un juicio prohibitivo como tal, sino que ahí, ¿qué tipo de juicio entraría? Vamos a hacerle la pregunta, ¿quién es el compañero que aparece antes de la compañera, Álvaro? Como cuarto de ese mismo grupo. El compañero Cristian Javier Orellana Mérida. Compañero Cristian, ¿me escucha? ¿Está conectado? Sí, dígame, licenciado. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que es prohibitivo lo que explicó la compañera o sería otro tipo de juicio? Sí sería prohibitivo. Pero vamos a ver. ¿Alguien más que pueda intervenir y que me indique qué tipo de juicio es cuando se impone una consecuencia como tal? ¿Como una pena de prisión? Obligatoria. ¿Cómo? Obligatoria. Sería un juicio de obligación, ¿no?
Licenciado, Cuando se perdón. impone una pena. Sí puedo. Atributivo. ¿Cómo? Atributivo. Atributivo. Atributivo, ahí estamos. ¿Cuál es la esencia del juicio atributivo? La consecuencia jurídica. Una consecuencia jurídica como tal. Pero si hablamos al momento de que establecemos si una persona va a tener una consecuencia jurídica por la posible comisión de un hecho delictivo, ahí lo que se está entrando a ver es si va a haber una consecuencia jurídica como tal. No es un juicio de prohibición. Obviamente puede haber dos cosas en juego en un mismo juicio. Si se le asigna una consecuencia jurídica y también se le obligue o se le prohíba algo como tal, pero en ese caso podríamos usar de ejemplo responsabilidad de conductores, que alguien que vaya bajo influencias de licor esté conduciendo. Entonces el juez le va a imponer una consecuencia que va a ser la multa como tal, y aparte también dentro del mismo juicio se puede verificar algo en cuanto a una prohibición expresa que se le pueda establecer a la persona como una pena accesoria. Por ejemplo, el juez podría imponer la prohibición de que la persona ingiera bebidas alcohólicas por el plazo de 1 año. O la obligación también, ahí no sería de obligación como tal, pero sería pero no sería prohibición como tal, sino que sería obligación, o la obligación de asistir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, obviamente en un mismo, un juicio no va a ser netamente necesario o solamente atributivo, solamente de obligación o solamente prohibitivo. Puede que entre en debate dos cosas al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de que se impone una consecuencia jurídica como tal, ahí no estamos hablando de que va a ser algo prohibitivo. ¿Por qué? Porque está imponiendo una consecuencia jurídica. ¿Estamos? Y, señor Licenciado, perdón. Tal vez hubo una mala interpretación en nuestro grupo. Cuando hablamos No tenga de pena. la prohibición, es realmente la modificación, ya que fue el tribunal al que se le prohibió sentenciarlos con los 12 años, porque como hubo una apelación en el Ministerio Público, entonces la prohibición era más directa del tribunal. Tal vez no lo terminé de explicar yo bien y por eso hubo esa confusión. No tenga pena, excelente. Ahí sí podríamos decir, pero el tribunal de segunda instancia prohibió expresamente algo al de primera instancia. No, es que O revocó nuestra sentencia estaba en un tribunal de sentencia y pasó a la Corte de Apelación, a la sala de la Corte de Apelación. Entonces la prohibición como tal era una prohibición legal implícita, donde se prohibía, la sala de la Corte de Apelaciones prohibió al tribunal juzgar a estas dos personas con la condena de 5 años conmutables, porque la impugnación que hizo Ministerio Público era sobre el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Y el tribunal los juzgó con el delito de facilitación de medios. Entonces la sala prohibió como tal al tribunal que se juzgara a estas dos personas con esa condena y con la multa que se les había impuesto. Y asimismo indicó que tenía que ser una condena de 12 años de prisión y una multa de 50,000 quetzales. Y en caso no se pagara parte de la multa, pues era 1 día de prisión por cada 100 quetzales. Pero al final la resolución de la sala fue prohibir o fue declarar con lugar la apelación. Ellos modificaron uno de los numerales que era lo de la parte resolutiva de la sentencia. Declararon con lugar y aparte modificaron la parte resolutiva. Excelente, buenísimo. Gracias, compañeros, excelente gracias por la aclaración como tal. Entonces, de igual forma, ¿falta algún otro grupo, Álvaro, o este era el último grupo que había pasado? Este es el último grupo, licenciado, que pasó el día de hoy. Excelente, compañeros. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo más que agregar? ¿Sí quedó claro cuáles son los tipos de juicios que podemos encontrar
y por ende, obviamente, si va a ser un juicio prohibitivo, la resolución puede que sea prohibitiva como tal, porque no necesariamente va a ser una resolución prohibitiva, porque si al final lo declaran sin lugar, no va a prohibir nada, pero si se declara con lugar, obviamente sí va a haber algo prohibitivo. Regularmente los juicios también, los atributivos, puede que tenga o no tenga la resolución una consecuencia jurídica. Si declaran sin lugar, al final la resolución no va a tener una consecuencia jurídica como tal, o si absuelven a la persona no va a haber una consecuencia jurídica como tal. Ahora si lo condenan, sí va a haber una consecuencia jurídica. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna duda, comentario, opinión referente al tema de juicios? Sí, compañera, sí, los que levantaron la mano pueden intervenir. Licenciado, disculpe, entonces los de obligación y los prohibitivos, esos sí tienen consecuencias jurídicas, sí o sí. Mire, pues, el juicio como tal, posible, si hablamos, analicemos las cosas. Puede que vaya a entrar un juicio prohibitivo, que el juicio prohibitivo va a entrar a análisis si se va a prohibir a alguien realizar alguna acción como tal. Pero si el juicio al final se declara que la persona no tiene por qué prohibirse alguna conducta como tal, les voy a poner un ejemplo más concreto. Por ejemplo, Juan está solicitando como medida precautoria ante un juzgado civil que Pedro no salga del país. Entonces, ese juicio lo vamos a llamar como algo prohibitivo. ¿Por qué? Porque lo que busca es evitar la salida de Pedro del país. ¿Para qué? Para que cumpla con alguna obligación. Obviamente el juez va a hacer el juicio. Recordemos que el juicio es analizar el sujeto, el hecho, con la norma. Si el juez verifica realmente que hay un peligro en cuanto a que no cumpla con su obligación esta persona, entonces él va a declarar con lugar las peticiones de la parte que había solicitado eso, y si lo declara con lugar, le va a prohibir la salida. Entonces ahí la resolución de qué va a ser una resolución prohibitiva. Ahora, si declara sin lugar la salida, ¿qué tipo de resolución sería en ese caso? Porque ahí no está prohibiendo ninguna conducta. Vamos a ver, alguien que me responda qué tipo sería. ¿De obligación? No, porque si es no al lugar, o sea, al final la resolución dice no al lugar a las medidas precautorias de embargo, por lo tanto, no se le prohíbe a Juan salir del país. Solamente sería una mera declaración, porque ahí solamente está declarando algo. ¿Hay una consecuencia jurídica? No. ¿Hay una obligación? No. Si Juan quiere, sale. Si Juan no quiere, no sale. Entonces, de esa forma es que van a funcionar las resoluciones. Por eso no siempre, ahorita en sus casos, obviamente los juicios fueron juicios de obligación y la resolución salió como de obligación porque así lo buscaron, pero lo que yo quiero que logren comprender es que no todo juicio de obligación va a traer como consecuencia una resolución de obligación. Es diferente el juicio que la resolución. El juicio es el análisis que se va a realizar del caso en concreto. La resolución es lo que el juez determina del juicio. ¿Estamos? No sé si me cacharon. ¿Alguna duda? Va. Entonces, si no hay nada más que agregar, compañeros, yo les voy a indicar en el grupo para que tengamos un repaso unos días antes del parcial. El contenido también se los voy a dar ese día, y si no, de igual forma se va a subir al WhatsApp, pero va a entrar obviamente desde la unidad 1, hasta lo que acabamos de ver. En tema de unidad 1 no vaya a preguntar teoría, va a ser más que todo temas prácticos, igual de unidad 2 y unidad 3, más que todo que ya sepamos vincular los principios lógicos supremos a casos más en concreto. ¿Estamos con alguna duda, comentario, opinión? Caso contrario, daríamos por finalizada la sesión del día de hoy.
Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, pasen feliz tarde, jóvenes. Éxitos y bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.